Christian Horner la ha cagado monumentalmente echando a Checo Pérez. Y ahora el desastre en Red Bull es imposible de ocultar. Las críticas le están cayendo como avalancha, y esta vez no vienen de cualquiera, sino de un expiloto de F1 que en su momento lo apoyaba a muerte cuando tocaba reventar al mexicano. Pero claro, en Red Bull la lealtad dura menos que un contrato de Checo, y lo que hoy es alianza, mañana es traición. Ralf Schumacher ha decidido darle con todo a Horner, cuestionando hacia dónde está llevando al equipo. Y no se anda con rodeos, menciona directamente al fundador de la escudería, Dietrich Mateschitz, insinuando que si el hombre levantara la cabeza, se volvería a morir de la decepción. Según la crítica alemana, Horner ha convertido a Red Bull en un desastre absoluto, con decisiones que han perjudicado no solo a Checo, sino también a Liam Lawson y Yuki Tsunoda. Y ojo, que algunos ya están sugiriendo que el puesto de Horner podría estar en riesgo. Los accionistas deben estar mordiéndose las uñas. ¿Cómo van a justificar esta crisis? La imagen de Red Bull, que antes era sinónimo de excelencia y competitividad, hoy está en la cuerda floja, y todo por culpa de las decisiones tomadas desde la cúpula. Ralf Schumacher, que en su momento fue uno de los mayores detractores de Checo, ahora parece haber visto la luz. Antes, sus críticas eran constantes y despiadadas, culpando al mexicano de todo lo malo que pasaba en Red Bull. Pero con el tiempo, la realidad le explotó en la cara. Checo no fue despedido por bajo rendimiento, sino porque simplemente no convenía a los intereses de Horner y compañía. Y ahora que Liam Lawson no logra domar el auto que dejaron para el segundo piloto, las cosas se ven más claras. Red Bull está en caída libre. No solo es la mala imagen, sino los malos resultados. Hoy, el mundo entero se cuestiona cómo esta escudería trata a sus pilotos y cuánta culpa tienen realmente en el desastre que han creado. Porque si el coche que le dan al segundo garaje es una basura, ¿de quién es la culpa? Desde afuera, la prensa, los aficionados y hasta expilotos ven con claridad que la situación es insostenible. Pero dentro del equipo, Horner y Helmut Marko siguen jugando a lavarse las manos. Y mientras tanto, Yuki Tsunoda también está en la cuerda floja. Si tampoco logra buenos resultados, ¿quién será el próximo en la ruleta rusa de Red Bull? ¿A quién traerán para seguir este circo de cambios y fracasos? La crisis está pegando duro y los patrocinadores deben estar preguntándose hasta cuándo aguantarán esta situación. Ralf Schumacher lo dejó claro, los juegos de poder y los conflictos internos han destruido la escudería. Y ahora están pagando las consecuencias. Todo comenzó con los problemas de Horner, siguieron con la guerra interna entre él y los Verstappen, y terminó con una paz forzada que costó la cabeza de Checo. Pero el caos no ha terminado, y el futuro de Red Bull se ve cada vez más oscuro. El 2026 está a la vuelta de la esquina, y mientras otras escuderías se preparan para los cambios, Red Bull sigue atrapado en su propio drama. Sin estabilidad interna, sin Adrian Newey asegurado, con un motor que genera dudas y con Ford observando desde afuera con cara de ¿a qué nos metimos? Si Max Verstappen decide que ha tenido suficiente y se larga, sería el golpe definitivo para una estructura que ya tambalea. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo los altos mandos de Red Bull seguirán tolerando a Horner? Porque si el desastre sigue creciendo, en algún momento alguien tendrá que pagar los platos rotos. Y todo indica que el reloj de Christian Horner está corriendo en su contra. Así está la situación, amigos. Como siempre, los leo en los comentarios, denle like si les gustó este análisis y nos vemos en la próxima, porque en la Fórmula 1, el drama nunca se acaba. Nos vemos en las pistas. Parece que Horner pensó que con la salida de Checo se acabarían los problemas, pero lo único que logró fue abrir un boquete en Red Bull que cada día se hace más grande. Ahora el equipo no solo tiene una crisis interna, sino que hasta los patrocinadores deben estar empezando a cuestionarse si seguir apostando por una escudería que está perdiendo su brillo a pasos agigantados. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo va a durar esta farsa? Porque si algo nos ha enseñado la historia de la F1 es que cuando un equipo entra en decadencia, la caída es rápida y sin frenos. No hay más que ver lo que pasó con Ferrari después de Schumacher o con McLaren tras la era de Hamilton. La diferencia es que en esos casos hubo un intento de reconstrucción, pero en Red Bull, con Horner al mando, parece que van con los ojos vendados hacia el abismo. Y si alguien cree que el problema es solo deportivo, piénselo dos veces. Porque aquí también hay una cuestión de imagen. La marca Red Bull,
que siempre se vendió como un equipo rebelde pero ganador, ahora parece más bien un chiste andante. El escándalo de Horner, la lucha interna con los Verstappen, la gestión desastrosa de los pilotos y encima, la incertidumbre sobre el futuro de la escudería. Todo esto es una bomba de tiempo que, tarde o temprano, va a explotar. ¿Y Verstappen? Bueno, él sigue ahí, pero nadie puede asegurar que su paciencia sea infinita. Si mañana le ofrecen un coche competitivo en otra escudería con un ambiente más estable, ¿alguien duda que se largaría? Si Horner ha demostrado algo, es que puede echar a cualquiera si eso le conviene, pero lo que no puede hacer es garantizar que la gente quiera quedarse en su circo. El 2026 se viene con cambios radicales en la F1, y Red Bull está más ocupado apagando incendios internos que en prepararse para el futuro. Ford debe estar mirando todo esto con una mezcla de pánico y arrepentimiento. Llegaron a la fiesta esperando ser protagonistas y ahora parece que les tocó el papel de cómplices en una tragedia anunciada. Así que la pregunta es, ¿cuánto más va a durar Horner en el cargo? Porque si Red Bull sigue en picada, los accionistas no tardarán en buscar un chivo expiatorio. Y en este momento, hay un candidato obvio para ocupar ese puesto. Lo más curioso de todo esto es que Horner aún se cree intocable. Se pasea por el paddock con su sonrisita de siempre, como si nada pasara, como si Red Bull no estuviera tambaleándose. Pero la realidad es que el equipo que un día fue el referente absoluto en la parrilla hoy es el hazmerreír de la Fórmula 1. Y no porque hayan perdido rendimiento, todavía tienen un coche competitivo, sino porque la gestión es un desastre de proporciones épicas. El gran problema de Horner es que subestimó el impacto de sus decisiones. Pensó que sacar a Checo era una jugada maestra, pero en realidad fue el principio del fin. Se olvidó de que Red Bull no solo necesita a Verstappen, sino que necesita estabilidad, necesita un equipo unido y necesita pilotos que confíen en la estructura. Pero con cada decisión absurda que ha tomado, lo único que ha logrado es que el equipo se fracture más y más. Ahora, todo el mundo está esperando a ver cuál será el siguiente error. Porque conociendo a Horner, esto no se va a quedar aquí. La crisis de Red Bull está lejos de terminar, y si algo nos ha demostrado la historia de la F1 es que cuando un equipo empieza a desmoronarse desde dentro, es muy difícil revertir la situación. Por ahora, el gran interrogante es qué pasará con Verstappen. Porque si Max se harta y decide irse, y no sería descabellado pensarlo, ahí sí que Red Bull estaría acabado. No tienen pilotos de recambio de su nivel, no tienen un proyecto sólido para el futuro y, lo peor de todo, han perdido la confianza de su propia gente. El reloj sigue corriendo y la pregunta sigue en el aire, ¿cuánto más durará Horner en Red Bull? Porque si sigue en su puesto, es cuestión de tiempo para que el equipo termine por derrumbarse. Y cuando eso pase, será imposible seguir fingiendo que todo está bien. Así que prepárense, porque esto no ha terminado. Más bien, parece que lo peor está por venir. Y cuando todo explote, Horner va a descubrir que ser el villano tiene un precio muy alto. En resumen, lo que está pasando en Red Bull es el resultado directo de la arrogancia y la mala gestión de Christian Horner. Creyó que podía mover las piezas a su antojo sin consecuencias, pero la realidad lo está alcanzando a toda velocidad. Echar a Checo Pérez fue el primer gran error, pero no el único, la división interna. Las malas decisiones con los pilotos y el deterioro de la imagen del equipo están llevando a la escudería a una crisis que parece imparable. La Fórmula 1 no perdona a los que se duermen en sus laureles. Red Bull pasó de ser el equipo soñado a convertirse en un campo de batalla lleno de intereses personales, donde cada movimiento parece alejarlo más de la grandeza que alguna vez tuvo. Y mientras Horner siga en el poder, lo más probable es que la situación siga empeorando. El 2026 se acerca con cambios radicales en la categoría, y Red Bull se está preparando de la peor forma posible, con un equipo dividido. Sin una estrategia clara y con un ambiente tóxico que no augura nada bueno. Los accionistas no van a tolerar por mucho tiempo esta debacle, y si la situación no mejora, el próximo en salir por la puerta trasera podría ser el mismísimo Horner. Así que atentos, porque esto no ha terminado. Red Bull sigue en caída libre, y la gran pregunta es, ¿cuándo tocarán fondo? Solo el tiempo lo dirá, pero si algo es seguro, es que Checo Pérez está demostrando que jamás debió ser el sacrificado en esta historia. Nos vemos en las pistas.